Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy conoceremos la historia de una de las asesinas más frías y calculadoras que haya existido en los Estados Unidos, Belle Gannis, también llamada la Viuda Negra de Indiana. Una mujer que transformó el amor en una herramienta mortal y la codicia en su motor de vida. Su historia parece sacada de una novela de terror, pero ocurrió realmente, dejando tras de sí decenas de víctimas y un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Belle Gannis nació el 11 de noviembre de 1859 en Selbu, Noruega, bajo el nombre de Brynhild Paulsdatter Strseth. Provenía de una familia humilde, acostumbrada a las duras labores del campo. Desde joven, se decía que tenía una personalidad fuerte, dominante y una ambición que la llevaba a soñar con una vida mejor, lejos de la pobreza y la sumisión que la rodeaba. A los 22 años, decidió emigrar a Estados Unidos, buscando fortuna como muchos noruegos en esa época. Llegó en 1881 y se estableció en Chicago, Illinois, donde comenzó trabajando como sirvienta y luego como empleada doméstica. A simple vista, era una mujer robusta, de rostro severo, pero amable con quienes trataba. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia tranquila se ocultaba una mente peligrosa. En 1884, Belle se casó con Mads Sorenson, un inmigrante también noruego. Juntos abrieron una tienda de dulces en un barrio popular de Chicago. El negocio, sin embargo, nunca prosperó. Extrañamente, poco tiempo después, la tienda fue destruida por un incendio. Aunque el origen del fuego nunca se esclareció, Belle y su esposo cobraron la totalidad del seguro, lo que les permitió iniciar de nuevo con una pequeña fortuna. Los vecinos comenzaron a notar que los accidentes parecían seguir a la familia Sorenson. Varios hijos que tuvieron murieron en circunstancias sospechosas, oficialmente por colitis aguda, una enfermedad común en la época, pero también compatible con síntomas de envenenamiento. A pesar de ello, nadie investigó más. Belle se mostraba devastada ante cada pérdida, pero su rostro volvía a la calma rápidamente. El 30 de julio de 1890, Mads murió repentinamente. El médico atribuyó su muerte a un fallo cardíaco, aunque las circunstancias eran extrañas. Ese mismo día, coincidían dos pólizas de seguro de vida a nombre de Mads, ambas vigentes por unas horas. Belle cobró las dos sin dificultad, acumulando una suma considerable. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Tras la muerte de su esposo, Belle se trasladó a Laporte, Indiana, con el dinero del seguro. Allí compró una granja amplia, rodeada de árboles y algo apartada del pueblo. Decía que quería comenzar una nueva vida, criar animales y vivir en paz. Nadie sospechaba que aquel terreno se convertiría en escenario de uno de los crímenes más perturbadores de la historia. La vida en Laporte parecía tranquila. Belle adoptó varios niños y comenzó a presentarse ante los vecinos como una mujer trabajadora, amable y religiosa. Pero con el tiempo, su carácter fuerte y su gusto por el dinero se hicieron evidentes. Algunos aseguraban que era generosa, pero también fría, incapaz de mostrar verdadera empatía. Pronto, Belle empezó a publicar anuncios en periódicos locales y noruegos. En ellos, decía buscar un compañero de vida, trabajador y con medios económicos. Pedía que los interesados le escribieran directamente y que, si estaban dispuestos, viajaran hasta su granja para conocerse en persona. Las respuestas no tardaron en llegar, y con ellas, el comienzo de su reinado de terror. Los primeros hombres en visitarla nunca regresaron. Al principio, nadie lo notó. Eran inmigrantes que viajaban sin muchos vínculos, por lo que sus desapariciones no llamaban la atención. Belle, sin embargo, seguía recibiendo cartas, regalos y dinero de pretendientes esperanzados. Su método había comenzado a perfeccionarse.
El encanto de Belle era su mayor arma. Fingía ser una viuda solitaria en busca de amor verdadero, pero cada carta era un paso hacia la trampa. Los hombres acudían con todo su dinero, soñando con un futuro juntos, sin saber que lo único que los esperaba era una pala, una hoguera o una tumba en su propia granja. La viuda negra de Indiana había comenzado su cacería, y el pequeño pueblo de Laporte aún no tenía idea del horror que se gestaba entre sus campos. Con el paso de los años, la granja de Belle Gannis en Laporte, Indiana, se convirtió en un imán para hombres solitarios. Llegaban desde distintas partes del país, atraídos por la promesa de una vida tranquila junto a una mujer que decía poseer tierras fértiles y un futuro próspero. Sin embargo, ninguno de ellos volvió a escribir a sus familias. Belle sabía cómo manipular. Les pedía que llevaran todo su dinero en efectivo, diciendo que así podrían invertir juntos y evitar intermediarios. Una vez llegaban a la granja, desaparecían. Algunos trabajadores ocasionales declararon haber visto a Belle cavando grandes hoyos en la tierra, pero ella siempre tenía una excusa, decía que eran para basura o para cerdos. Su vida parecía rodeada de tragedias que siempre la favorecían económicamente. La casa principal se incendió una vez, y Belle cobró el seguro. Sus cerdos enfermaban y morían, pero ella encontraba la manera de sacar provecho de las pérdidas. Era meticulosa, organizada y cruel. Uno de los hombres que cayó en su red fue John Moe, un noruego que le escribió ilusionado. En sus cartas, Belle lo convenció de que llevara todos sus ahorros a Laporte. John desapareció tras llegar a la granja. Poco después, un trabajador notó que Belle pasaba noches enteras en el granero, moviendo tierra y quemando cosas. Cuando le preguntaban, sonreía y cambiaba de tema. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos decían que de su propiedad emanaban olores extraños, mezcla de carne quemada y humo. Otros afirmaban haber visto salir humo negro a altas horas de la noche. Pero Belle tenía buena reputación en el pueblo, y nadie quería creer que una mujer respetable fuera capaz de algo tan atroz. Uno de los casos más recordados fue el de Andrew L. Helien, un hombre de Dakota del Sur que respondió a sus anuncios en 1906. En las cartas que envió a su hermano, Andrew hablaba emocionado de su futura esposa y del nuevo hogar que planeaban. Luego, el silencio. Nunca más se supo de él, hasta años después, cuando su cuerpo sería hallado bajo la tierra de la granja. Belle tenía un cómplice ocasional, Ray Lampere, un trabajador contratado para ayudar en el mantenimiento del terreno. Ray estaba enamorado de ella, pero también era celoso y temperamental. Aunque Belle lo usaba para tareas sucias, pronto comenzó a temer que hablara de más. Sus discusiones eran cada vez más frecuentes. Mientras tanto, los hombres seguían llegando, y la lista de desaparecidos crecía. Belle, fría y calculadora, mantenía su rutina diaria como si nada ocurriera. Cuidaba de sus hijos adoptivos, atendía el campo y recibía visitas en la iglesia. Nadie podía imaginar que, bajo sus pies, descansaban los restos de tantos inocentes. El dinero y las joyas de las víctimas eran cuidadosamente guardados. Belle acumuló una fortuna. No necesitaba trabajar, su negocio era la muerte. Su granja, un lugar de horror que pronto se convertiría en el epicentro de uno de los mayores descubrimientos criminales del país. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado. Su secreto, cuidadosamente oculto bajo la tierra, estaba a punto de ser revelado. De la forma más trágica y espectacular posible. Con el paso del tiempo, el número de hombres que llegaban a la granja de Belle Gannis aumentaba. Cada mes, 1 o 2 pretendientes aparecían con maletas y grandes sumas de dinero. Los vecinos los veían llegar,
pero nunca los veían partir. Cuando alguien preguntaba, Bell respondía con naturalidad, decía que el hombre había cambiado de opinión o que había vuelto a su ciudad natal por asuntos familiares. Su tono sereno y convincente hacía que nadie dudara de ella. Sin embargo, algunos lugareños comenzaron a sentir inquietud. Uno de ellos fue Asle Helien, hermano de Andrew, el hombre desaparecido. Asle notó que su hermano había dejado de escribirle y decidió investigar. Viajó hasta Laporte, donde Bell lo recibió amablemente. Le dijo que Andrew había partido hace semanas rumbo a Chicago. Asle, desconfiado, pidió revisar las pertenencias de su hermano, pero Bell se negó rotundamente. Él se las llevó consigo, dijo. Aquella respuesta lo dejó con un mal presentimiento. Mientras tanto, Ray Lampere, el trabajador y amante de Bell, se volvía cada vez más problemático. Celoso y obsesionado, comenzó a sospechar que ella planeaba reemplazarlo con otro hombre. Sus discusiones eran tan intensas que los vecinos podían escucharlos gritar. Bell, cansada de su comportamiento, lo despidió y poco después lo denunció por acoso, afirmando que temía por su vida y por la de sus hijos. Lo que nadie sabía era que Bell estaba comenzando a temer algo más que Arei, temía ser descubierta. Algunos de los familiares de los desaparecidos habían comenzado a escribirle, preguntando por sus seres queridos. Las cartas se acumulaban. Bell se esforzaba en mantener la calma, pero los rumores crecían. La fachada de mujer inocente comenzaba a resquebrajarse. A pesar de todo, Bell seguía recibiendo pretendientes. Su último contacto fue con un hombre llamado Lon Townsend, quien le escribió desde Kansas. Ella le pidió que vendiera sus propiedades y viajara a Laporte con todo su dinero. Pero Lon nunca llegó. La viuda negra tenía otros planes, y el destino se apresuraba a alcanzarla. En abril de 1908, Bell acudió a un abogado en el pueblo. Le confesó que temía por su vida, que su antiguo trabajador, Ray Lampere, había jurado vengarse y que probablemente intentaría quemar su casa. Le pidió que redactara su testamento, dejando todo su dinero a sus hijos. El abogado, sorprendido, accedió, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. La noche del 28 de abril de 1908, el cielo de Laporte se iluminó con un resplandor infernal. La granja de Bell Gannis ardía en llamas. Los vecinos corrieron, pero las llamas eran imposibles de controlar. Al amanecer, entre los escombros, los investigadores hallaron 4 cuerpos calcinados, 3 pequeños, que se identificaron como los hijos de Bell, y un cuerpo adulto, decapitado. Al principio, todos pensaron que se trataba de Bell. Pero pronto surgieron las dudas. El cuerpo era más bajo y más delgado que ella. Además, la cabeza no estaba. ¿Podría haber fingido su propia muerte? Las autoridades no sabían qué pensar. Todo apuntaba a que la tragedia escondía algo más siniestro. Mientras tanto, la noticia se esparció por todo el país. Los periódicos hablaban de la misteriosa viuda de Laporte y del incendio en la granja del horror. Los habitantes del pueblo estaban aterrados. Algunos aseguraban haber visto a Bell antes del incendio, cargando maletas hacia una carreta. Otros juraban haberla visto huir entre la oscuridad. Las autoridades arrestaron a Ray Lampere, el ex empleado y supuesto amante, acusándolo de provocar el incendio. Él lo negó, pero admitió que Bell tenía secretos terribles. Dijo que ella había matado a muchos hombres y que los cuerpos estaban enterrados bajo la tierra de la granja. Nadie le creyó al principio, hasta que comenzaron a excavar.
Cuando los investigadores comenzaron a remover la tierra alrededor del corral de la granja, el olor fue lo primero que los golpeó, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y ceniza. Lo que hallaron después los dejó sin palabras. Bajo capas de tierra húmeda, comenzaron a aparecer restos humanos. En fosas improvisadas, cubiertos con cal y tierra, estaban los cuerpos desmembrados de los hombres que habían desaparecido. El primero en ser identificado fue Andrew Helgen. Asle, su hermano, fue quien reconoció los objetos personales enterrados junto a él, su reloj, su anillo y una carta de Bell. Los periódicos de todo el país comenzaron a publicar titulares sobre la granja de la muerte. En cuestión de días, se hallaron más de una docena de cuerpos, algunos enteros, otros solo fragmentos. La escena era indescriptible. Cadáveres de hombres, restos de niños, huesos apilados. Algunos cuerpos mostraban señales de haber sido golpeados en la cabeza con un martillo. Otros tenían marcas de cuchillo. Los expertos dedujeron que Bell drogaba a sus víctimas, las asesinaba mientras dormían y luego las descuartizaba antes de enterrarlas o dárselas de comer a sus cerdos. El horror fue tal que los habitantes de Laporte no podían creer que aquella mujer amable, que donaba a la iglesia y ayudaba en el vecindario, fuera capaz de semejante crueldad. Pero las pruebas eran irrefutables. La granja entera era un cementerio. Los investigadores trabajaban día y noche, encontrando cuerpos hasta en el pozo y bajo el piso del granero. Durante el juicio de Ray Lampere, la policía presentó los hallazgos. Lampere, entre lágrimas, confirmó lo que todos temían: Bell lo había utilizado como cómplice. Él le ayudaba a cavar las fosas, pero aseguró que nunca participó en los asesinatos. Según él, Bell atraía a los hombres, los dormía con cloroformo y luego los mataba a martillazos. Lampere también reveló algo más impactante: dijo que Bell había planeado su desaparición. Que había matado a una mujer desconocida para hacerla pasar por ella. Que le pidió ayuda para fingir su muerte y huir antes de que la policía la descubriera. Según su versión, el cuerpo encontrado en la casa incendiada no era Bell Gannis, sino una víctima más. Mientras tanto, la investigación continuaba. Los periódicos estimaban que Bell Gannis había asesinado a más de 40 personas entre 1898 y 1908. Sin embargo, nunca se supo con certeza el número exacto. Los restos eran tantos y tan deteriorados que muchos jamás pudieron ser identificados. El caso conmocionó a Estados Unidos. Las mujeres comenzaron a desconfiar de los anuncios matrimoniales, y los hombres solteros temían ser engañados. Bell Gannis se convirtió en un símbolo del horror, una figura casi mitológica. La prensa la bautizó como la viuda negra de Indiana, una mujer que seducía y mataba por dinero, con la frialdad de un depredador. A medida que pasaban los años, los rumores sobre su destino crecían. Algunos decían que había sido vista en Chicago, otros afirmaban que vivía oculta en Mississippi bajo otro nombre. Nunca se halló una respuesta definitiva. Su tumba, si es que alguna vez existió, quedó tan perdida como las de sus víctimas. La historia de Bell Gannis se transformó en una leyenda oscura. Un recordatorio de cómo la ambición y la maldad pueden esconderse detrás de la apariencia más común. Años después del incendio, el nombre de Bell Gannis seguía siendo sinónimo de terror. Los habitantes de Laporte intentaron olvidar, pero su granja se convirtió en un lugar maldito. Nadie quería comprarla, y los pocos que se atrevieron a visitarla decían escuchar ruidos, lamentos y el eco de voces enterradas en el suelo. La tierra misma parecía impregnada de muerte. En 1909, Ray Lampere murió en prisión. Antes de su muerte, confesó nuevamente que Bell seguía viva. Dijo que la vio por última vez la noche del incendio, huyendo con una gran suma de dinero y documentos falsos.
Aunque muchos lo consideraron delirante, algunos policías creyeron en su versión. Pero sin pruebas, el caso fue archivado. Años más tarde, en diferentes lugares del país, surgieron avistamientos de una mujer que coincidía con la descripción de Bell. En Los Ángeles, una mujer llamada Esther Carlson fue arrestada por envenenar a un hombre rico. Murió antes de su juicio, en 1931. Cuando la noticia llegó a la corte, varios testigos aseguraron que Esther y Bell eran la misma persona. Pero el caso nunca se confirmó oficialmente. El enigma de si Bell Gannis murió o escapó sigue sin resolverse hasta hoy. Algunos creen que murió en el incendio, otros están convencidos de que comenzó una nueva vida, quizás repitiendo sus crímenes en otro lugar. Lo único cierto es que su mente retorcida dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Las autoridades estimaron que Bell había acumulado una fortuna superior a $250.000 de la época, producto de los seguros y del dinero de sus víctimas. Una cifra enorme, que demuestra que para ella, cada vida tenía un precio. Ninguna otra asesina de su tiempo había logrado tanto poder ni tanto miedo. El caso de Bell Gannis también inspiró numerosos libros, películas y documentales. Su historia ha sido contada una y otra vez, no solo por su crueldad, sino por la duda que dejó abierta: ¿qué pasó realmente con la mujer detrás del monstruo? ¿Fue una víctima más del fuego, o la mente maestra que desapareció sin dejar rastro? Hoy, más de un siglo después, su granja ya no existe, pero el mito sigue vivo. En Laporte, algunos habitantes aún aseguran que en las noches frías se escuchan los lamentos de los hombres que buscaban amor y encontraron la muerte. Otros dicen que la sombra de Bell todavía ronda el lugar, sonriendo entre la niebla. Lo cierto es que la historia de la viuda negra de Indiana no solo es una crónica de asesinatos, sino también un espejo de lo que puede ocurrir cuando la ambición y la oscuridad se mezclan con la inteligencia y la manipulación. Una advertencia atemporal sobre la confianza y la traición. Así concluye la historia de Bell Gannis, la mujer que transformó la promesa del amor en una sentencia de muerte. Un caso que sigue estremeciendo al mundo más de 100 años después, porque sus víctimas no murieron en vano, dejaron tras de sí el eco del engaño más mortal que haya existido. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los crímenes más escalofriantes de la historia. Si te apasionan los misterios, las historias reales de asesinos y los casos sin resolver, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo. Así seguiremos descubriendo juntos los secretos más oscuros del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo episodio, donde el misterio vuelve a abrir sus puertas.